último que vimos, ¿cierto? Hablamos del concilio de Éfeso y lo que sucedió y lo que se estableció en aquel momento, que no lo vamos a repasar. Si quiere, está el video en YouTube, puede verlo ahí, porque la idea es que vayamos avanzando, ¿cierto? Es así, como hoy día vamos a ver un aspecto que podría ser más histórico que cristiano, pero que tiene mucha incidencia en la historia de la humanidad y también del cristianismo, porque va a dar forma a lo que nosotros vamos a conocer como la iglesia medieval, ¿ya? Y es un acontecimiento que es la caída del Imperio de Occidente. Como ustedes saben, ¿cierto? Porque esto ya lo saben, el Imperio Romano para estos años ya está dividido nuevamente. Posterior a la muerte de Teodosio, ¿cierto? El imperio se divide en Imperio Oriente y en Imperio Occidente. La capital del Imperio de Oriente se estableció en Bizancio, por eso se va a llamar Imperio Bizantino. Ese nombre se cambió, ¿cierto?, a Constantinopla. ¿Por qué? Porque la fundó Constantino. Y después, muchos años más adelante, va a caer, ¿cierto? Y es lo que hoy día conocemos como Estambul. Espero que alguno haya tenido la oportunidad de ir a Estambul. Muy probablemente no, ¿cierto? Ahora bien, como nosotros vemos en esta presentación, no traje mi puntero, pero usted puede ver, el imperio en general, el imperio romano, está rodeado, ¿cierto?, de lo que nosotros vamos a conocer o ya los conocemos como las tribus germánicas, ¿cierto? Ahí podemos nosotros ver nombres como los sajones, los anglos, los francos, los burgundios, los suevos, vándalos, visigodos, ostrogodos, etc., ¿cierto? Que eran tribus que circuncidaban, o por lo menos por la parte norte, al imperio romano. Estas tribus, de alguna manera, ¿cierto?, convivían y tenían unas relaciones un poco raras. Esto también ya lo hemos conversado. Tenían una relación de amor y odio con el Imperio Romano. Muchas veces tenían batallas, invasiones, otras veces incluso los contrataban para que defendieran sus fronteras, el Imperio Romano. Entonces era una relación, por decirlo, poco rara, ¿ya? Y todo esto iba a cambiar cuando se da la aparición desde un imperio de Oriente, que es el que nosotros vemos arriba, el imperio de los hunos. ¿Qué sucede? El imperio de los hunos comienza, hermanos, a atacar desde Oriente, ¿cierto?, a Occidente, y se empieza en su constante movimiento hacia Occidente a encontrar con las tribus germánicas. Y empiezan a, muchas veces, ganarle terreno, a ganarle, ¿cierto?, a desplazarlos, a desplazar a estas tribus germánicas. ¿Y a dónde iban a ir estas tribus germánicas? América ni siquiera se conocía que existía, se supone, ¿cierto? ¿Para dónde iban a arrancar? Tenían que arrancar hacia adentro del imperio, tenían que ir bajando. ¿Por qué? Porque conforme los unos iban de alguna manera arrinconándolos, estos se iban viendo forzados a introducirse al imperio. Como habíamos dicho, hermanos, la relación entre tribus germánicas y romanos eran raras. Es tanto así que en estos momentos en el que eran aliados, una fusión del Imperio Romano con los visigodos fueron y vencieron al ejército de los hunos en el año 451. Esto da testimonio de que las relaciones eran raras, por decirlo de alguna manera. Juntamente con esto, lo que sucedió es que el imperio empezó a recibir visigodos, ciertos suevos, y empezó a recibir un montón de gente, particularmente visigodos, y se empezaron a generar con el tiempo ciertas tensiones. ¿Por qué? Porque si bien el Imperio Romano acogió a estos hombres, a estos de las tribus germánicas, estos se introducían a la sociedad romana, pero muchas veces eran abusados, ¿cierto? Eran despreciados, eran marginados, y esto de alguna manera empezó a generar tensiones. ¿Por qué?
porque esto también se empezaron a unir y a levantar. Todo esto lo estamos hablando en el contexto de la caída del Imperio de Occidente. ¿Ya? Ahora bien, dejamos este comentario al margen. Esta situación se estaba dando. Tribus germánicas se estaban metiendo al Imperio Romano y estaban generando conflictos cada vez más grandes. Esto es lo que estaba sucediendo. ¿Qué año estamos hablando? Principio del siglo IV, mediados del siglo V, ¿cierto? Ahí se estaban dando todas estas cosas. Ahora bien, cuando hablamos de la caída del Imperio Occidente, hermanos, es difícil establecer un motivo en particular. De hecho, los historiadores dicen, ¿sabes qué? No sabemos bien cuál es el motivo. Y algunos postulan 100 motivos. Hay una serie de motivos, hermanos, que llevaron a la caída del Imperio de Occidente. Pero aquí vamos a enumerar algunos. Vamos a enumerar algunos de los que nosotros vemos. En primer lugar, podemos hablar de los abusos entre los participantes de la sociedad romana. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras los emperadores y la casta política vivía, digamos, en excesos, lujos, ¿cierto? El pueblo, digamos, los más pobres del imperio eran esclavos. Y los que no eran esclavos vivían con lo mínimo. Desde el imperio había una presión de impuestos. ¿Para qué? Para solventar las diferentes guerras, los diferentes frentes que debía cubrir el ejército. Por tanto, había una condición muy particular, y es que, como podríamos decirlo hoy día, no había una clase media. O era muy rico o era suprimido, así de simple. Eso trajo raíces profundas y problemas profundos. Otra causa se le atribuye al mismo cristianismo. Nosotros sabemos, hermanos, que cuando parte el cristianismo era perseguido, ¿no? Hablamos de algunos testimonios, muertes insignes, ¿cierto? Cómo el imperio perseguía la fe. ¿Y esto por qué? Porque el imperio romano, vasto, gigante, tenía una forma de unirse. Y esa forma de unirse y de manifestar la fidelidad al líder era, ¿cierto?, que reconocieran a este líder como un dios. Es por eso que era tan vital, tan importante que reconocieran a un emperador como rey o como dios. Porque si tú reconocíaste como dios, tú básicamente estabas aportando a la unidad del imperio. Pero ¿qué pasó con el tiempo? Cuando el cristianismo empezó a extenderse, cuando los cristianos empezaron a decir, no, el emperador no es mi dios, yo tengo mi propio dios, se empezó de alguna manera a diluir la unidad del imperio. Por tanto, uno de los también factores de la caída del imperio es la expansión del cristianismo. Otro momento o otra situación clave dentro de la desestabilización del imperio es la impresionante cantidad de esclavos que había. ¿Qué sucedía? Cuando un general venía y daba una victoria, no sé, contra los mismos visigodos, o contra los francos, o contra los sajones, no sé, y tenían conquistas, los romanos, los que llegaban a Roma, medían si es que la conquista era real o no, en virtud de lo que traían, ¿no? El las joyas, el motín, pero también los esclavos. Si un general romano decía, no, es que yo le gané a los persas, ¿cierto?, y no traía nada, era contado como mentiroso. Entonces, ¿qué hacían y qué se formó dentro del imperio? Que cuando llegaban con victoria y entraban a Roma triunfantes, traían muchos esclavos. Pero ¿qué pasa cuando tú traes a una sociedad esclavos, miles de esclavos? ¿Qué sucede con la economía? Empieza a caer. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la persona que antes trabajaba, no sé, sembrando, sale mejor traer 2 esclavos que trabajan por pan y agua. Y así se empezó a desestabilizar la economía de Roma. En los tiempos que el imperio cae también hay una inflación impresionante. También sabemos, hermanos, que el imperio era muy, pero muy grande. Es tanto así, como nosotros sabemos, que el imperio se tuvo que dividir, ¿cierto? Ahí en un lado aparece el imperio completo, pero en el otro lado aparece, digamos, separado. Nosotros ya vimos esta historia del imperio, ¿cierto? Vimos que en su momento
el imperio era muy grande, Diocleciano dijo, no, esto es inadministrable, lo vamos a separar. ¿Y esto qué trajo, hermanos? Trajo consecuencias. ¿Por qué? Porque en el lado oriente, donde está Constantinopla, era un lugar, hermanos, que concentraba el poder económico. Ustedes saben, hermanos, que la posición de Constantinopla para el mercado era una cosa impresionante. Era como una especie de aduana entre el comercio de Occidente y Oriente. De ahí partía la ruta de la seda, hermanos. Por tanto, digamos, estratégicamente, Constantinopla era una ciudad opulenta, rica. Desde Oriente traía, no sé, esencias, sedas, telas y cosas así. Por tanto, hermanos, desde la parte económica, estratégicamente, el imperio de Oriente era mucho más fuerte. Ahora, por lo demás, hay un hecho importantísimo. Y es que si nosotros vemos, hermanos, esta diapositiva, vemos que este es el movimiento de las tribus bárbaras, de las tribus germánicas. Y si nos damos cuenta, ¿para dónde se fueron todas? A Occidente. Si ustedes se fijan, las hordas, vamos a llamarlas así, las tribus no fueron a atacar a Oriente, porque primero tenían un ejército más vasto, más fuerte. Segundo, estaban muy cerca de los hunos. Y claramente al ver que el imperio occidente era más débil, tenía un lugar más amplio donde meterse, era más fácil ir, nosotros vemos que todas estas tribus se fueron desplazando hasta el imperio de Occidente. Entonces lo que sucedió en un punto es que en el imperio occidente estaba lleno de tribus bárbaras, pero en el imperio de Oriente no había ninguna. Entonces el imperio no tenía ningún problema con estas invasiones. Esto es lo que se fue generando, ¿ya? Ahora, junto con esto, hermanos, también hay muchos factores, pero podemos decir que las efervescencias, los problemas, las tensiones, se fueron generando ¿dónde? En el imperio de Oriente, Occidente, en Occidente. ¿Dónde tenían? Pensemos en una casa. ¿Quién tenía a todos los invitados? ¿Quién tenía que lidiar con todos los invitados? ¿Quién tenía que alimentar a todos los invitados, pelear con todo? El Occidente. Es así como el imperio de Occidente se fue debilitando, hermanos. Y llega a tal punto, hermanos, esta efervescencia, que pasa lo que tenía que llegar a pasar. O sea, lo que sucede con el imperio de Occidente es una consecuencia natural. Y es que Roma finalmente va a ser atacada, ¿ya? Y nosotros podemos ver que dentro del imperio occidente se van a dar ciertos ataques y ciertos acontecimientos que quizás los vamos a relatar brevemente. La primera invasión que sufrió el imperio fue en el año 410 por un general llamado Alarico. ¿Ya? Alarico era un general romano, pero era visigodo. Este general había funcionado en el imperio, era de alguna manera alguien que prestaba servicio al imperio romano. Pero se cuenta, dicen las malas lenguas por ahí, que en uno de esos tratos que tenían con el imperio, no le quisieron pagar a él y a su ejército. Entonces él dijo, estas son las crónicas, a mí me contaron, yo no fui. Pero dicen que él dijo, bueno, no me quieren pagar, yo mismo voy a ir a tomar mi motín. Y tomó entonces a su ejército y fue a atacar Roma. Y Alarico, hermanos, atacó Roma. Y esto fue un golpe impresionante. ¿Por qué? Porque ¿quién se iba a imaginar que Roma iba a ser penetrada? Era Roma, po, la capital del imperio. El golpe no fue tanto el golpe material, no fue tanto la destrucción de algunas cosas o el saqueo de Roma. ¿Qué? Porque le demostraron a todo el mundo que Roma no era infranqueable, que no era impenetrable. Es como cuando, quizás en términos futbolísticos, alguien le gana a Brasil, ¿cierto? Eso alienta a los demás a decir, pero le podemos ganar. Bueno, lo mismo sucedió. Cuando Roma cayó, dijeron los demás, entonces Roma no es invencible. Fue un golpe terrible. Ahora, pero lo que sucedió con el Alarico fue algo muy raro. Alarico llega a Roma, ¿cierto? Saquea a Roma y a los 3 días más o menos muere. ¿Por qué murió? No se sabe. Pero también cuentan los historiadores respecto a esto que ellos percibieron que era una especie de maldición.
atacar a la capital del imperio. Y por tanto, al ver que su líder había muerto y no querían ser parte de esta maldición, finalmente su imperio sale de Roma. Pero el golpe ya había estado dado, el golpe había estado asestado, hermano. Ya esto había marcado un antes y un después. Y como habíamos dicho, como Roma ya era un lugar donde cualquiera podía entrar, llega el año 452, cuando el imperio de los hunos ya había tomado gran fuerza y se encaminó a Roma. Se encaminó, ¿cierto?, Atila con los hunos, y llega un momento entonces en que, estando a las afueras de Roma, aparece la imagen, ¿cierto?, de lo que nosotros ya un poquito hablamos, León el Grande, León, el primer papa que algunos postulan que es, y este hombre sale al encuentro sin armas, sin nada, y sale al encuentro de Atila a su campamento y empieza a interceder por Roma. No sabemos qué le dijo, no sabemos si usó la muerte de Alarico a modo de superstición para decirle, mira, si tú vas a entrar te vas a morir. No sabemos qué le dijo, pero sí sabemos algo que la historia lo relata, y es que Atila desistió, no atacó Roma, se devolvió. Pero esto también daba un indicio. Ya Roma no era respetada, porque cualquiera podía entrar a Roma. Y es tanto así, hermanos, que a los poquitos años después, 455, aparece Genserico, otro bárbaro, pero con otra tribu, con otro grupo, los vándalos. Eso fue en el año 455. Y León, que ya había llegado, ¿cierto?, a hablar con Atila y lo había hecho retroceder, tremendo líder, fue a donde Genserico y quiso hacer lo mismo, pero no tuvo el mismo resultado. Genserico atacó Roma igual. Y es por eso que viene el término vandalismo, ¿cierto? Hoy día que estábamos 18 de octubre y todo el tema, que se usa el término vandalismo, viene desde acá, de los vándalos. ¿Por qué? ¿Qué hicieron los vándalos? Saquearon Roma. Destruyeron un montón de cosas. Dicen algunos que lo que hizo León igual, de alguna manera calmó las aguas, como que hizo que no hicieran tanto daño. Pero hermanos, los vándalos se metieron a Roma y destrozaron, saquearon, robaron. Ya Roma, hermanos, era una especie de lugar donde se podía entrar y salir. Porque recordemos que los que estaban entrando a ese lugar eran tribus. Ni siquiera eran grandes naciones, eran tribus. Y entraban a ese lugar. Por último, hermanos, y ya para ponerle fin al imperio de Occidente, algo sucede en el año 476. Hay diferencias, hermanos, en quién fue el último emperador de Roma. Algunos dicen que fue Julio Augusto, lo que era básicamente el que estaba ahí, que por lo demás era hijo de un hombre al cual se le acusa, ¿cierto?, de haber usurpado el poder, sacando a Julio Neponte, que era el que algunos dicen que es el verdadero último emperador de Roma. Pero llega otro germánico, ¿cierto?, llamado Odoacro. Odoacro es el que finalmente le pone fin al Imperio Romano de Occidente. Este hombre, Odoacro, llega entonces al imperio, a Roma, y finalmente se hace con el poder. Pero la figura de Odoacro, hermanos, no es una figura como mala en sí. De hecho, cada vez que pasa el tiempo es como más reivindicada. ¿Por qué? Porque Odoacro no fue algún, como se puede imaginar, un bárbaro que destruyó todo, no. Este hombre quiso administrar bien el imperio. De hecho, trabajó con el Senado. Algunos dicen que incluso repuso a Julio Neponte como emperador. Independiente de eso, hermanos, esto sucedió en el año 476. Esto marca el fin, hermanos, del imperio occidental. Esto marca el fin del imperio occidental. Ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Solamente es la caída de un imperio? ¿Es algo tan simple? ¿Qué sucede con la caída del imperio? Van a suceder algunas cosas. Son tan importantes estas fechas, hermanos, que nosotros podemos ver aquí, en esta diapositiva, que estas fechas van a marcar algunas diferencias en cómo observamos el mundo.
Porque en el año 476, cuando cae el Imperio Occidente, a diferencia del año 1453, cuando cae el Imperio de Oriente, en el año 476 se da término a la Edad Antigua. Es tan importante esta caída del imperio que ahí termina, hermanos, la Edad Antigua. Y se da paso al medioevo o a la era medieval, ¿cierto? Y por tanto, como vamos a ver después, a la iglesia medieval. La caída del Imperio de Oriente también es importante en el año 453 porque es en esa caída, que son más o menos 1000 años después, se da término a la era medieval y se pasa entonces a la edad moderna. Son datos importantes, hermanos, que tienen que ver con la historia misma del mundo, de la humanidad, de nosotros. Es un hecho importante lo que sucede en el año 476. Ahora, también es importante lo que sucede, hermanos, en este tiempo. ¿Por qué? Porque como podemos ver en estos mapas, si alguno quizás no le viene mucho la geografía o no le pone mucho los mapas, podemos ver que eso es Europa, ¿cierto? Si alguien ve América ahí, vamos a tener que tomar clases con el hermano Luis. Pero eso es Europa, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa? Habíamos visto cómo los reinos germánicos iban a establecerse en la Europa occidental. Y lo que iba a suceder desde aquí en adelante es que se iban a establecer reinos. En la época medieval se van a establecer diferentes reinos. Y estos reinos van a ser los reinos que nosotros vamos pertenecientes a las diferentes tribus. Por ejemplo, el reino visigodo, ¿cierto? Que se sitúa más o menos en España, Portugal y Francia, ¿cierto? Sobre todo podemos ver entonces la península ibérica. Por si alguno no sabe cuál es la península ibérica, es la donde dice España, ¿cierto? Ahí los visigodos en general se establecen ahí. El reino franco se va a establecer entonces en gran parte de Francia, en su mayoría, en su totalidad en Francia. Es por eso, hermanos, que cuando nosotros vemos un partido del Mundial de Fútbol, algún comentarista dice, ¿y los francos? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque Francia viene del reino de los francos. Están descubriendo la rueda, hija. Todo calza, ¿cierto? Todo cuadra. Pero sí, así es, hermanos. También se establecieron en partes de Italia, Bélgica y Alemania. El reino de los ostrogodos, hermanos, llegó a lugares de Italia, pero los ostrogodos desaparecieron con el tiempo. Hoy día por eso no tenemos ostrogodos. Van a desaparecer después, al poquito tiempo. Lo mismo pasa con los burgundios. Van a desaparecer a pesar de que se establecieron en Italia. Pero está el reino de los vándalos. Los vándalos se establecieron, como vimos anteriormente, en África, Egipto, Libia. Entonces, nosotros vamos dándonos cuenta, hermanos, de que como conocemos el mundo y como conocemos los mapas hoy día, tiene que ver todo con la historia, no está separado. El reino de los suevos, ¿cierto? Ocupó lugares también de Portugal y particularmente en España, en Galicia. Hacemos aquí chistes de gallegos, ¿cierto? Pero son chistes de suevos. Y el pueblo anglo y sajón, ¿cierto? Que nosotros ya sabemos que se establecieron en Inglaterra, ¿cierto? Irlanda, Escocia. Todos los que venimos de la Reforma de esos lados tenemos sangre anglosajona. ¿Sí? De ahí viene el idioma inglés, de anglo, ¿cierto? Todo cuadra, nada es porque sí. De ahí, por eso se habla de Inglaterra, el reino de Inglaterra, de los anglosajones. ¿Por qué? Porque eran tribus bárbaras, hermano, que terminaron ahí. Por tanto, si nosotros vemos, hermanos, qué sucedió en este tiempo, vamos a darnos cuenta de que el 476, la caída del Imperio Occidente, tenía consecuencias. Y no solamente eso, sino que más adelante se va a gatillar o se va a desarrollar la aparición del feudalismo, a consecuencia de la transformación económica del Imperio Occidente, o de la parte occidental del imperio.
La cultura griega, hermanos, de ahí del Imperio Occidente va a desaparecer. Va a desaparecer. También todo lo que tiene que ver con aspectos romanistas van a mutar, ¿cierto? A ser influenciado todo el arte, todo por la iglesia. Hermanos, la iglesia aquí entra en otra etapa, que nosotros vamos a conocer también como consecuencia de esto, la iglesia medieval. Y la iglesia medieval, hermanos, podríamos considerarla como la etapa más oscura de lo que se conoce como iglesia. Porque ya en este tiempo podemos decir que ni siquiera era iglesia, hermanos. Lamentablemente hay que decirlo. Para los años 400, fines del siglo V, la iglesia ya en su gran parte estaba pervertida. En su gran mayoría tenía, salvo ciertos hombres que todavía defendieron la fe, en general, cuando la iglesia entra en este tiempo de lo que conoceremos como el oscurantismo, hermanos, es el tiempo más oscuro, valga la redundancia, de la historia. Y es cuando nosotros vemos, oye, que los papas eran violadores, que los papas se compraban el papado y que eran asesinos y que tenían un montón de... En este tiempo, de ahí empieza una perversión continua. Y va a formar lo que es el catolicismo romano hoy día. Desde este tiempo, bueno, ya un poquito antes, pero va a ser lo que nosotros hoy día conocemos como catolicismo romano. Y esta superioridad de la figura papal, ¿cierto? Que va a tener algo que nosotros no podemos relacionar con el cristianismo. Hasta que después ya nosotros vamos a ver cuando empiezan a salir los prerreformadores y finalmente Martín Lutero y todo el movimiento protestante. Pero, hermanos, lo que sucede en el año 476 es súper importante para que nosotros entendamos cómo se va a moldear la historia. Quizás hoy día, hermanos, ya para cerrar, no tiene que ver tanto esto con el cristianismo propiamente tal. Tiene que ver con la historia de la humanidad. Pero es fundamental para que nosotros podamos entender y podamos seguir avanzando en la historia. Porque si no entendemos lo que está sucediendo en el clima, podríamos decir político, difícilmente vamos a poder interpretar o vamos a saber lo que está sucediendo con el mundo cristiano, ¿cierto? De por qué la figura del Papa, la figura del líder romano empieza a tomar forma, etc. ¿Amén? Así que lo vamos a dejar hasta aquí, corto, preciso. No sé si alguien tiene dudas, comentarios al respecto.